22 de octubre damos comienzo al programa 378 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 378, que corresponde al sábado 22 de octubre. Y como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe panorámico que presenta Hernán Pereira, y a continuación la columna de Fernando Izas, de Palestina y Medio Oriente, haciendo su primera entrega sobre Afganistán. Le sigue Ramiro Cayano Blanco y su columna Informe Brasil, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 30 de octubre. Finalmente cierra el bloque las noticias de la Patria Grande, con una mirada sobre Chile traída por Telesur. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagro Sala y luego pasamos al segundo bloque, también llamado segmento cultural, que se inicia con la columna de Nair sobre artes visuales y prosigue con José Mujic y su mirada poética sobre la historia y actualidad de los mapuches. Le sigue la columna de Mónica Nassif comentando libros, que hoy trae a Víctor Heredia y Taki Ongoy. A continuación, la vibrante mirada de Daniel De Vita en dos de sus temas musicales, Orgullo Indio y Colombia. Con ellos cerramos el bloque y el programa, y por lo tanto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. Para comentar las noticias internacionales, lo más importante sigue siendo la guerra en Ucrania. Aparentemente Rusia está llevando a cabo una estrategia de amedrentar a la población civil. Hay bombardeos sistemáticos con drones. Estados Unidos dice que esos drones son de fabricación iraní y que hay una delegación militar iraní en la península de Crimea entrenando a los rusos para tirar los drones. Esto lo niega Irán, lo niega Rusia, pero Estados Unidos sigue con la acusación. Es un modo de meter a Irán también en la guerra con Ucrania, ¿no? Las cosas se entran políticamente a complicar. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando en Italia, qué es lo que está pasando en Gran Bretaña, vinculado también con la guerra. Es decir, políticamente las consecuencias se están viendo ahora en el terreno de la política, de lo que está pasando con la guerra. Pero ya lo vamos a analizar más detalladamente. En la guerra en sí hay bombardeos sobre ciudades, hay bombardeos sistemáticos sobre la infraestructura de agua y de electricidad. Se está quedando Ucrania sin electricidad y sin agua potable. Y se viene el invierno. Es decir, no tiene gas tampoco, no hay petróleo. Es decir, que va a ser un invierno durísimo para la población ucraniana. Difícil de pasar. Entre tanto, los enfrentamientos militares en el sur de Ucrania y en el este de Ucrania continúan. Es muy probable que se sume Bielorrusia a la confrontación. Hay tropas rusas dentro de Bielorrusia y se han acercado a la frontera, de modo que en cualquier momento podría la cosa complicarse militarmente más todavía. Los rusos han iniciado una contraofensiva, desalojaron al ejército ucraniano de un par de
situación de posiciones militares importantes cerca de la ciudad de Gerson, que había sido retomada por Ucrania días pasados, y los ucranianos se resisten muy duramente a dejar esas posiciones. La batalla es realmente durísima y ya no hay respeto por los edificios civiles no hay ningún límite, hay guerra abierta y bueno, que sea lo que pueda hacer, ¿no? El cambio de estrategia de los rusos ha afectado sin duda la moral de los ucranianos. Habrá que ver cómo continúa esto y si verdaderamente va a provocar algún cambio. Ya vamos directamente a los 8 meses de la guerra. Las consecuencias políticas, decía yo. En Europa ha crecido la inflación como consecuencia directa del aumento del precio del petróleo, del aumento del precio del gas y del precio de los alimentos. Ucrania y Rusia eran los abastecedores principales de los tres elementos. Y esto ha generado, por ejemplo, una inflación del 15% anual en el Reino Unido. Ellos tuvieron años y años y años, 50 para ser exactos, de una inflación menor al 2% anual. Imagínense la catástrofe que significa en la psicología del pueblo británico, de golpe y porrazo encontrarse con una inflación que es 7 veces la que era habitualmente, el 700% de crecimiento. Una locura. La gente no sabe vivir con inflación. Nosotros podríamos darle clase de esto, pero evidentemente no es lo que ellos desean ni lo que nosotros deseamos. ¿Y qué pasó? La primera ministra, designada hace apenas 37 días, Liz Truss, que era canciller del gobierno de Boris Johnson y que ganó la interna del Partido Conservador y fue designada primera ministra, termina renunciando. ¿Por qué? Porque quiso implementar un programa neoliberal ortodoxo. Reducción de impuestos a los bancos, reducción de impuestos a los ricos, y el mercado reaccionó diciendo, pero con esto no hay financiación para el presupuesto. El gobierno va a tener que pedir créditos en el mercado y va a encarecer el costo del dinero. Y bueno, se terminó la confianza, tuvo que renunciar el ministro de Economía y renunció la ministra del Interior y se la llevó puesta a la primera ministra. ¿Qué va a pasar ahora? Pues primero que es un terremoto político tremendo. El Partido Conservador está francamente en una situación casi catatónica, diría. Están en pelea interna, no tienen candidato firme para reemplazar a Liz Truss, y los laboristas, que en las encuestas están gananciosos, quieren elecciones anticipadas. Las elecciones en realidad deberían ser dentro de 2 años y por ahora los conservadores tendrían derecho a designar un nuevo primer ministro. Habrá que ver, esto tiene que resolverse durante la semana, probablemente el miércoles. Entre tanto, en Italia asume la ultraderechista Giorgia Meloni. Lo decíamos la semana pasada, ¿no? Es tragicómico. A 100 años de la marcha sobre Roma, encabezada por Benito Mussolini, una de sus discípulas, Giorgia Meloni, asume como primera ministra y forma un gabinete de ultraderecha en Italia. Es realmente para pensar que los italianos no aprendieron nada de la historia y de todo lo que les tocó vivir. El gobierno está formado por el partido Los Hermanos de Italia, que la líder es Meloni, que sacó más del 26% de los votos, el partido de Berlusconi y la Liga del Norte. Esta conformación política está teniendo problemas. Berlusconi justificó la invasión rusa de Ucrania y ha dicho que a lo que va a llevar la enconada resistencia de Ucrania a la invasión rusa es directamente a la desaparición de Ucrania y a su destrucción total. Él dice que Putin es su amigo, que le mandó ahora 20 botellas de vodka de la mejor marca de regalo para su cumpleaños y que hablaron largamente por teléfono. Esto obligó a Meloni a salir a decir que no, que su gobierno va a estar con la resistencia ucraniana y que el que no esté de acuerdo con esto se va a tener que ir de la coalición de gobierno. Así que empiezan
bastante mal. Pero en realidad lo de Meloni es la punta del iceberg de la estrategia del fascismo en toda Europa. Es decir, hubo un congreso y una reunión de los partidos de ultraderecha, de los partidos que hoy son gobiernos. Bueno, ahora en Italia, también lo son en Polonia. Han tenido muy buena elección en Suecia, han tenido muy buena elección en la República Checa, y si hubiera elecciones alcanzarían el gobierno. Han tenido y tienen mucho andamiento en Finlandia, en Dinamarca. ¿Qué es lo que ocurre? La inseguridad que crea la situación de guerra, el crecimiento de la inflación, genera en la clase media y en sectores del propio movimiento obrero desesperación, a ver qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato con mis ingresos, con mi situación. Y todo esto lleva a admirar los discursos de supuesto orden del fascismo. Es lo que promete Meloni en Italia, terminar con la crisis política cíclica, y es lo que están prometiendo en otros países. Hay que recordar que en Francia sacaron una cantidad importante de votos y fueron al balotaje para la discusión presidencial. Es decir, toda Europa está viviendo un movimiento no a la derecha, hacia la ultraderecha. Y esto también va a tener y tiene sus coletazos en nuestra América Latina, lo tiene en Brasil. Bueno, está la ultraderecha en el gobierno resistiendo. Vamos a ver qué pasa a fin de mes con el balotaje de la elección presidencial, y también los tenemos acá en Argentina. Para redondear, para terminar, la situación de Chile. El gobierno de Boric ha tomado medidas contra la minoría mapuche en el sur: militarización, represión, encarcelamiento de los dirigentes mapuches, persecución a periodistas mapuches. Dicen que es peor que lo que hacía Piñera. Esto es lo que comentan los medios opositores a Piñera, es lo que están comentando los medios favorables a los mapuches, que lo que está haciendo el gobierno de Boric es peor. Y no solamente con los mapuches, también se la emprendió en contra de los estudiantes que pretendían festejar el aniversario de la movilización de hace 3 años, que dio prácticamente por tierra con toda la estructura de la derecha chilena y con el modelo que era el modelo a imitar en nuestra América Latina, y mostró las desigualdades y la tremenda situación de pobreza y marginación en Chile, y ahora reprimió a los estudiantes que querían conmemorar esa fecha, que fue en verdad la que catapultó a Boric a la presidencia de la nación. Si alguien lo puede explicar, bueno. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy vamos a hacer entrega del primer micro dedicado a el Emirato Islámico de Afganistán. Tal es el nombre con el que se lo conoce en la actualidad a este país montañoso, sin salida al mar, ubicado en Asia del Sur. Limita con Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con China al noreste a través del corredor de Wuhan. Su capital y una de las ciudades importantes del Oriente Medio es Kabul. La superficie del país es alrededor de 653.000 kilómetros cuadrados, con una población calculada en el año 2020 por el Banco Mundial de 39 millones de habitantes aproximadamente. La moneda es el afganí afgano,
y los idiomas oficiales son el pastún y el persa darí. Antes de adentrarnos en lo que respecta a Afganistán, quiero hacer una particular observación. En estos países del Oriente Medio, del Oriente Cercano, del Medio Oriente, como se los conoce de acuerdo a su ubicación y a su geografía, con respecto a Afganistán, vamos a profundizar esta suerte de revisionismo histórico, atento a que es una zona de gran influencia de distintas poblaciones a lo largo de toda su historia, de distintos pueblos que pasaron por allí o que emergieron desde allí. Y eso nos va a ayudar a conocer en profundidad o intentar al menos decodificar un poco el aquí ahora que tiene Afganistán, al menos en las últimas 3 o 4 décadas, a partir de su proceso revolucionario de la década del 70 del siglo pasado hasta nuestros días. Una situación muy particular, muy especial, donde han estado comprometidos diferentes actores principales de la geopolítica, la ex Unión Soviética, Estados Unidos, la OTAN en su conjunto y diferentes estados de la zona en que son principales partícipes necesarios de la historia más reciente de Afganistán. La particular situación geográfica de Afganistán lo ha convertido en lugar de encuentro de imperios y civilizaciones, así como en espacio de intercambio y comunicación de importantes polos culturales y comerciales. Entre ellos se destaca la Ruta de la Seda. Este hecho, así como su estructura tribal, hace difícil la definición de Afganistán como Estado a lo largo de la historia. En este contexto, el territorio recibió 3 denominaciones principales en su evolución: Ariana, asentamiento de tribus arias en el segundo milenio antes de Cristo, Jorasán en el medioevo y Afganistán en la Edad Moderna. La historia del territorio que ocupa hoy Afganistán es vasta. Hay indicios de quienes habitaron estas tierras desde la época de la prehistoria. Desde la Edad Antigua, pasando por la Edad Media, la Edad Moderna y hasta la Edad Contemporánea, ha sido parte de muchos imperios y reinos. Los primeros rastros humanos en Afganistán se remontan al Paleolítico Medio, y la ubicación estratégica del país a lo largo de la Ruta de la Seda lo conectaba con las culturas de Oriente Medio y otras partes de Asia. Históricamente, la tierra ha sido el hogar de varios pueblos y ha sido testigo de numerosas campañas militares, incluidas las de Alejandro Magno, los mauríes, los árabes musulmanes, los mongoles, los británicos, los soviéticos y los Estados Unidos junto a los países aliados de la OTAN. Se le conoce por ello como el cementerio de imperios, aunque ha sido ocupado durante varios periodos diferentes de su historia. Esta particularidad de ser el cementerio de imperios también se da en otros pueblos de cercanías geográficas a Afganistán. Parece ser un poco el sino que persigue a estos pueblos milenarios a lo largo de toda su historia. Esta tierra también sirvió como la fuente de la cual los greco-bactrianos, los cuyanes, los jeftalitas, los samánidas,
los safaríes, gaznávidas, guridas, jirgis, mongoles, jotaquis, durranis y otros se han levantado para forjar grandes imperios. El Afganistán actual comenzó con la dinastía Jotaki y Durrani en el siglo XVIII. A finales del siglo XIX, Afganistán se convirtió en un estado amortiguador en el gran juego entre la India británica y el Imperio ruso. Después de la Tercera Guerra Anglo-Afgana en 1919, el país se liberó del dominio extranjero y finalmente se convirtió en el Reino de Afganistán en junio de 1926 bajo el rey Amanullah Khan. Este reino duró casi 50 años hasta que el rey Muhammad Zahir Shah fue derrocado mediante el golpe de estado de Muhammad Daud Khan y se estableció la República de Afganistán en 1973. En 1978, tras la revolución de Saur, en Afganistán se estableció la República Democrática de Afganistán. La intervención de la Unión Soviética en apoyo al gobierno y del gobierno por parte del gobierno comunista dio inicio a la guerra de Afganistán de 1978 a 1992 contra la guerrilla islámica, que por supuesto recibió el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanes. Los soviéticos se retiraron en 1989, pero la guerra civil prosiguió hasta que en 1996 los talibanes establecieron el Emirato Islámico de Afganistán basado en su interpretación de la Sharia, que gobernó la mayor parte del país como un régimen totalitario durante 5 años. En 2001, la reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001, una coalición internacional de la OTAN, liderada por Estados Unidos, entró en el país para derrocar a los talibanes y colocó en el poder al gobierno que constituye la República Islámica de Afganistán, dando inicio a una nueva guerra en ese país. En 2014, Estados Unidos y la OTAN declararon formalmente que abandonaban la guerra, pero mantuvieron residuos de tropas en el país en apoyo al gobierno, algo que Estados Unidos y la OTAN jamás declararon que la retirada fue una de las derrotas comparadas a la que sufrieran en Vietnam. En septiembre de 2020, el gobierno y el talibán, que controlaba más de la mitad del territorio nacional para entonces, iniciaron negociaciones consideradas históricas, con el fin de alcanzar la paz y constituir un nuevo régimen constitucional que pueda combinar ambas visiones del Estado Islámico. Las negociaciones no prosperaron y las partes se mantuvieron en conflicto hasta el año 2021. El 8 de septiembre de ese año, el grupo talibán que gobernaba el país declaró a Afganistán como un emirato islámico y conformó un nuevo gobierno. Esto es todo por hoy. Vamos a continuar en el próximo programa ampliando un poco la historia de Afganistán y adentrándonos un poco en el país de las últimas décadas y en su conformación política, social, económica. Gracias, como siempre, a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver. Gracias y buena semana. Buenas a todos y a todas. Este es el microinforme semanal de las elecciones en Brasil realizado por Ramiro Cajeno Blanco desde la ciudad de San Pablo.
A escasos días de la segunda vuelta electoral en Brasil, Bolsonaro se juega el todo por el todo, con ataques personales mentirosos a Lula, una catarata de fake news, acoso laboral a los votantes del Partido de los Trabajadores, uso de la máquina estatal y una guerra santa a la brasileña en la que el candidato de derecha a la reelección o sus seguidores fanáticos interrumpen desde procesiones y concentraciones católicas multitudinarias hasta misas pequeñas en parroquias exigiendo el apoyo al derechista al que llaman de mito. Ataque personal mentiroso a Lula. Bueno, como habíamos dicho en el encuentro anterior, con muchas mentiras hay un ataque al presidente Lula por parte del comité de campaña de Jair Bolsonaro, en el cual lo acusan de una infinidad de delitos, entre ellos el de ser partidario de los delincuentes, el de no respetar los valores de la familia y de querer cerrar escuelas, e inclusive hasta se llega al absurdo de decir que Lula o los políticos que lo apoyan estarían a favor de la creación de baños unisex. Al respecto de las fake news y del uso de las mentiras en la campaña electoral, veamos lo que tiene que decirnos el propio candidato Jair Bolsonaro. ¿Cuántas veces nego chegar para mí y falava, falando a verdade, tu não vai chegar a lugar nenhum, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Picanha barata. Se você não falar isso aí, tu não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais, e com alguma inteligência, chega. E não estou falando de uma mentira aqui, é verdade. Como pudimos ver, el candidato de extrema derecha no solamente confiesa que hace uso de mentiras, sino que también describe una práctica usual de campaña sistemática que él viene empleando tanto él como su equipo de campaña, motivo por el cual el Tribunal Superior Electoral juzgará el sábado 22 el derecho de réplica del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en 164 inserciones en el programa electoral gratuito de Jair Bolsonaro. Este pedido ya había sido otorgado por el Tribunal Superior Electoral, pero por decisión de la jueza María Claudia Buccherelli quedó suspendido. Según las informaciones del periódico O Globo, debido a la urgencia del caso, la expectativa es que el mismo sábado las votaciones puedan ser públicas. La tendencia es que el Tribunal Superior Electoral mantenga la decisión inicial de concederle los 164 derechos de réplica que podrían comenzar a ser transmitidos el mismo día domingo. Todo esto llevó al candidato Lula da Silva, favorito en las elecciones del día 30, a afirmar ante un grupo de influencers del Partido de los Trabajadores que estamos delante de un ciudadano anormal que hace de la mentira su forma de hacer política. Y convocó a toda la militancia digital a destruir la máquina de contar mentiras que ha puesto en marcha la extrema derecha a nivel mundial, al citar también los casos de Italia y de Hungría. Además de las fake news, el candidato Jair Bolsonaro cuenta con la participación criminal de un sector del empresariado brasilero que asedia laboralmente a sus empleados para que voten en Jair Bolsonaro o que no voten en Lula. De hecho, la Fiscalía del Trabajo ha recibido casi 1000 denuncias de empresarios que amenazan a sus empleados con despedirlos si no votan a Bolsonaro o si este no gana el balotaje. Han aparecido audios de diversos empleadores, principalmente en las regiones sur y centro-oeste de Brasil, en el que exigen que voten al candidato de derecha o se busquen otro empleo. Sin embargo, lo más grave fue el encuentro organizado en la ciudad de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, por el intendente de dicha ciudad, del PSDB, Partido Socialista de la Democracia Brasilera, Álvaro Díaz, con empresarios la tarde del jueves. En la agenda, apoyo a la reelección del presidente Jair Bolsonaro y estrategias sobre cómo aumentar los votos del presidente en dicha ciudad. En varios discursos, los empresarios sugirieron formas de tratar de convencer a sus empleados para que voten por el candidato de derecha, a pesar de los riesgos de exposición en los medios y de ser acusados de acoso electoral, según informaron. El Tribunal Superior Electoral aclara que el acoso electoral es una práctica delictiva por parte de los empleadores que coaccionan, amenazan y prometen beneficios a sus empleados para que voten o no por determinadas personas. Además, el actual presidente, candidato a la reelección, está usando la máquina del Estado de una forma ilegal también, como pocas veces se ha visto anteriormente. Bolsonaro ya gastó al menos 68.000 millones de reales en la compra de votos, equivalente a unos 12.000 millones de dólares, en un paquete de bondades del gobierno en lo que va de la campaña que dejará seguramente un gran
hueco en el presupuesto del 2023. Este paquete de bondades de Jair Bolsonaro, las medidas incluyen el Auxilio Brasil de R$600, unos $120, un bono para la compra de garrafas de gas, asistencia a camioneros, asistencia a taxistas, recortes de algunos impuestos en la gasolina y el alcohol, recortes de impuestos también en el gasoil, querosén y gas, transporte urbano en los estados y en los municipios. Según un informe del Instituto Datafolia, divulgado el jueves, 1 de cada 4 brasileros, el 26% en realidad, recibe Auxilio Brasil o vive con alguien que es beneficiario de este programa. La intención de voto por Bolsonaro aumentó numéricamente en este grupo del 33 al 40% en comparación con la encuesta anterior realizada el 14 de octubre. El expresidente Lula lidera el segmento, pero la intención de voto por el PT fluctuó del 62 al 56%. Para finalizar esta lista de malas artes que emplea Bolsonaro, tenemos que referirnos a esta guerra santa a la brasilera, que ya cuenta, además de, como apuntamos en el informe anterior, de interrupciones e irrupciones en eventos masivos de la religiosidad popular, como el Cirio de Nazaret en la ciudad de Belén, en el estado de Pará, el día 8, donde él se presentó sin ser invitado en una corbeta de la Armada Brasilera, junto con 2 diputadas nacionales ultraoficialistas, lo cual generó el repudio de la arquidiócesis de dicha localidad. Se suma a eso la irrupción también que hizo en la festividad de Nuestra Señora de Aparecida el día 12, donde partidarios fanatizados agredieron no solamente a los trabajadores del canal católico TV Aparecida, sino también a otros feligreses que vestían alguna prenda roja por tratarlos de comunista. También el obispo de Nuestra Señora de Aparecida repudió esta finalidad política en un acto religioso. A esos 2 usos electoralistas que hace Jair Bolsonaro de la fe popular hay que agregarle la larga serie de interrupciones que bolsonaristas están realizando en diversas iglesias católicas, interrumpiendo las misas, exigiéndole a los padres que declaren su voto a favor de Bolsonaro o que critiquen al candidato Lula da Silva por no respetar los valores de la familia o ser a favor del aborto o querer cerrar iglesias. Por ese motivo, el candidato del Partido de los Trabajadores escribió una carta pública a los evangelistas en la que manifestó: les puedo asegurar que mi gobierno no adoptará cualquier actitud que hiera la libertad de culto y plegaria o cree obstáculos al libre funcionamiento de los templos. Para finalizar este informe, querríamos destacar la manifestación multitudinaria que realizaron los estudiantes y diferentes gremios estudiantiles el martes en diferentes localidades para denunciar los recortes educacionales anunciados por la administración del presidente Jair Bolsonaro. Las manifestaciones se oponen al recorte de 2.400 millones de reales, algo así como 460 millones de dólares, dictado por el Ministerio de Educación a inicios del presente mes, lo cual atenta contra el funcionamiento de las instituciones educativas. Este fue el Informe Brasil realizado por Ramiro Cajeno Blanco para el programa Obligados a Volver. Muchas gracias. En Chile se conmemoran 3 años de la revuelta social impulsada por el movimiento estudiantil para exigir cambios estructurales en las políticas económicas y sociales del gobierno. El aniversario sucede justo cuando el gobierno de Gabriel Boric anuncia que no renovará la urgencia para el proyecto de ley de amnistía que podría acabar con la cárcel de los jóvenes manifestantes que aún están tras las rejas. Desde Santiago de Chile, Paola Adragnich nos amplía. Paola, bienvenida. ¿Cómo están? Así es, un gusto saludarlos en esta conmemoración que recuerda los 3 años del llamado estallido social que comenzó en realidad un 14 de octubre cuando los escolares, las y los secundarios llamaron a saltar los torniquetes del metro tras el anuncio del alza en el pasaje de ese transporte público acá en Chile. Un alza que hasta el día de hoy no se materializó. Podríamos decir que es una de las escasísimas logros de la revuelta, porque si hacemos una revisión, lo cierto
es que en estos 3 años ninguna de las demandas que se fueron conociendo en la calle durante la revuelta popular del año 2019 se ha cumplido. De hecho, todo lo contrario, porque como ustedes saben, hace algunos días el Congreso aprobó el polémico Tratado de Libre Comercio conocido como TPP-11 que debe ratificar el presidente Gabriel Boric. Si miramos las violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que más de 10.000 denuncias se recibieron en esos días y de esas denuncias la mayoría se ratificaron, otra gran mayoría fue hasta tribunales. Sin embargo, hoy a la fecha solamente hay 16 condenas a agentes del Estado por violaciones a los derechos humanos y las imágenes fueron absolutamente elocuentes y duelen hasta el día de hoy. Se esperan manifestaciones a lo largo de todo el país y aquí en la capital se van a congregar en la Plaza Dignidad, van a converger distintas marchas desde los territorios de recintos educacionales que tenemos que hacer ahí un alto porque hay que explicarles que hoy día están prácticamente canceladas todas las clases, por un lado en las universidades, pero también en los liceos de los escolares, los liceos más emblemáticos que van a tener que conectarse por internet. Les cambiaron la modalidad a online y esto ha generado muchísimo malestar porque lo que se quiere evitar es justamente que los escolares se puedan reunir. Hemos preparado una nota para que ustedes puedan conocer estos detalles de cómo se va a desarrollar la jornada de hoy y también cuáles son las medidas de seguridad. Parece haber cierto nerviosismo en el gobierno, y es que la mayoría de las autoridades que hoy gobiernan el país en el año 2019 eran entusiastas manifestantes de la revuelta popular, que hoy cumple 3 años. Por eso, hace semanas planifican cómo enfrentarán este aniversario desde la otra vereda, la del control social. Cerca de 25.000 funcionarios de Carabineros van a estar desplegados en distintos lugares de Chile de manera preventiva, principalmente de manera preventiva para evitar que ocurran alteraciones del orden público. Las estrategias sorprenden. Se cerraron la mayoría de las plazas y parques públicos de Santiago y las universidades no abrirán sus puertas. Pero el mayor foco de atención, aunque suene extraño, parece estar sobre los más pequeños, los escolares. Ya dejaron de ser los héroes de la revuelta que saltaron los torniquetes en el 2019 tras el alza del pasaje del metro, para convertirse hoy en un enemigo interno de especial atención. Nosotros tenemos un despliegue ya hace bastantes meses en algunos colegios emblemáticos, que son los más conocidos, el Instituto INBA, el Instituto Nacional, Barros Borgoños. Entiendo yo que hay muchos de estos colegios emblemáticos que también van a tener clases online, así que eso evidentemente que baja un poquito más la atención. Y sí, tras 2 años de pandemia con irregulares clases por internet, van a tener que conectarse otra vez esta semana. Por eso, estudiantes del Instituto Nacional que no superan los 15 años llegaron hasta su liceo para pintar lienzos y manifestarse contra la medida. Sin hacer fogatas, sin cortar la calle, sin ni siquiera hacer gritos o consignas, todos fueron detenidos en un impresionante operativo policial contra niños. Son nuestras juventudes, nuestros estudiantes, los que en razón de su edad, su juventud, los que se atreven a denunciar, los que tienen menos miedo. En las universidades también se organizan, pero si pintar un lienzo resulta una amenaza para el actual gobierno, la conmemoración de la revuelta popular en la calle parece hoy muy difícil. Para nosotros es súper importante mantener la lucha y no bajar la cabeza pese a esta negativa que tuvimos luego del plebiscito respecto a la nueva Constitución. Para poder salir en forma conjunta a movilizarnos y a marchar. Porque a 3 años de la revuelta popular, lamentablemente, las soluciones no han sido garantes frente a las necesidades que el día de hoy el pueblo grita. ¿Qué lograron las y los chilenos con la revuelta de octubre del 2019? Una rápida revisión no resulta alentadora. Es cierto que el pasaje del metro no ha subido, pero todo lo demás ha duplicado su precio. El texto constitucional propuesto, que ni siquiera contemplaba nacionalizar los recursos naturales, fue rechazado. Las jubilaciones siguen en manos de privados y el Congreso aprobó el polémico acuerdo comercial TPP-11. Exigir que el gobierno nos diga cuál es su posición y por qué. De las 10.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos que se recibieron durante la revuelta, solo 16 de ellas han llegado a penas condenatorias.
Los que sí están presos son los jóvenes que se manifestaron. Sus familiares y las víctimas llegaron a La Moneda. Para dejar una carta, para pedirle a la ministra Toá y también para el presidente de la República, para que retiren las querellas, aquellas querellas que nos prometieron que iban a retirar una vez que el presidente fuera electo. Y no hemos ganado nada. Tenemos presos condenados, tenemos presos a espera de un juicio y tenemos presos que han tenido que volver a la cárcel. ¿Cuántos más caerán en esta conmemoración de los 3 años de la revuelta? Habrá que ver. Bueno, ahí veíamos un poco estos detalles y hay que decir que hoy el presidente Gabriel Boric hizo un discurso en la mañana de aproximadamente 18 minutos donde se refirió a esta conmemoración de los 3 años y la verdad es que hace un recorrido, reconoce estas violaciones a los derechos humanos, pero por otro lado dijo que la violencia que se fue desatando en las calles se volvió en contra de las mismas demandas del 18 de octubre de la revuelta popular, palabras que no han caído muy bien en distintos sectores de la sociedad. Y por otro lado hay que decir que ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejos, anunció que por ahora el gobierno no va a poner urgencia o va a renovar la suma urgencia al proyecto de ley de indulto que justamente buscaba sacar a los jóvenes que aún están presos. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016. Y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola amigas y amigos, soy Nair. Esta es la columna de artes visuales para el programa Obligados a Volver. En el día de hoy les voy a estar presentando la segunda parte del video que filmé de la muestra de arte del Salón Primavera que se realizó en Ricardo Rojas y El Río. Esto es en Punta Chica, Victoria, en el partido de San Fernando. Espero que les guste. Bueno, ahora estamos en el otro sector. Estas son una de las obras que más me gustaron también. Ángela Damnotti es la autora. Homenaje a la trayectoria. Me encantó la paleta. Bueno, yo les dije anteriormente que el arte abstracto era lo que a mí más me cautiva, lo que a mí más me gusta. Estos son piezas de grabado. Categoría grabado. Este de los peces también me encantó. Me encantó ese. Acá hay chicas luciendo modelos con elementos reciclables. Ahí nos tira unas poses, diosa. Estamos en vivo. Es tu momento de brillar. Impresionante, impresionante el trabajo. Lástima que no hay una artista que esté pintando en vivo para capturar para la próxima. Bueno, voy a ir enfocando las pinturas. Me gusta la tensión que usó en el paño que está como flotando, y esos puntos de tensión, los movimientos diagonales me gustan. Me gusta también esa escala de valores así de los celestes. También grabado, continuamos con grabado. Les repito, como dije en el video anterior, lo que me llama sumamente la atención es que no dice técnica, no dice soporte.
No dice si es primer premio, si segundo premio, si es pensión. Eso me llama sumamente la atención. O qué técnica utilizan. Seguimos con grabado, este es dibujo. Este también es grabado. Hay uno que ahora les voy a mostrar que nos llamó la atención, que está hecho en negativo, con técnica de puntillismo, está muy bueno. Este me gusta. Estimados oyentes, aquí José Muchnik en esta nueva emisión de Miradas Poéticas en Obligados a Volver. Y queríamos dedicarle esta columna al pueblo mapuche, porque lo que estuvimos viendo lleva a plantearnos que lo del pueblo mapuche no es un pequeño problema, sino que de fondo nos plantea qué país queremos globalmente. Resulta que ahora el relato neoliberal, según este relato, son ellos los terroristas, o sea, los que sufrieron históricamente persecución, vejaciones, los desplazados de sus tierras, los que fueron víctimas de la cacería del desierto, o sea, no fue una conquista del desierto, sino una cacería, donde tropas armadas, pertrechadas bien para esa época, salieron a cazar a los pueblos originarios, que solo deseaban que los dejen vivir en paz en su tierra. Y haciendo un salto histórico, digamos que lo que sucedió en el lago Mascardi el otro día, donde llegan tropas pertrechadas en el siglo XXI y después de, digamos, en condiciones que no tienen ni condiciones, con gente que no tiene ninguna voluntad de guerra ni de nada, gente pacífica, y ponen presa a 7 mujeres y que luego las desplazan obligatoriamente a Buenos Aires. Bueno, algunas de ellas todavía están presas. No sé si la machi de la comunidad ya fue liberada. Entonces nos plantean esta memoria de esta conquista del desierto y esta vejación de la que fueron objeto los pueblos originarios. O sea, como decía en su momento, la cuestión mapuche pone sobre el tapete el problema de los pueblos originarios, que no es solamente los mapuches, que históricamente fueron discriminados. Pone la pregunta de qué país queremos, ¿no? ¿Queremos una patria neoliberal, uniformizada, o queremos una patria de la diversidad cultural, una patria que se enriquece con los aportes de las diversas culturas, de los pueblos originarios y de las corrientes inmigratorias? Entonces, acá hay un problema que, en realidad, creo que hay que cuestionarse, y cada uno, yo vengo de una familia inmigrante, y es cierto que esto no hace mucho aprendí que Mapudungun es la palabra que designa al idioma del pueblo mapuche. Confieso que no hace mucho lo aprendí. El otro día hicimos una emisión en la radio Rebelde, en el programa Salir por Arriba. Invitamos a 2 artistas mapuche, a Beatriz Pichimalén y a Martín Raniqueo, poetas, músicos, que nos encantaron con sus cantos, con sus poemas, y donde pudimos apreciar la contribución cultural que hacen a la cultura mapuche, pero a la cultura del pueblo argentino. Entonces, y hablábamos, nos enseñaban, mejor dicho, cuando
nos dijeron, bueno, buenos días, Marí, pero claro, acá nadie se habla de Bariloche, y cuando nosotros nos dijeron que Bariloche es una palabra de origen mapuche, ¿quién en nuestro colegio, yo ya soy viejo, pero quién en la escuela primaria me enseñó esto? ¿Quién me lo dijo? No, me enteré hace poco, gracias a estos compañeros mapuches, ¿no? Que viene de Bari, Lof, Che, o sea que es el poblado que está del otro lado de la cordillera, o la gente que vive del otro lado de la cordillera. Lof es poblado y Che es gente. Como ya hoy se sabe un poco más, mapuche quiere decir la gente de esta tierra, mapuche. O sea, el vocablo Che, tan característico de los argentinos, lo heredamos de los mapuches. Y así tantas otras palabras, otros vocablos, ¿no? Como Nahuel Huapi, ¿no? La isla del jaguar, ¿no? O el Limay, transparente, limpio. O el río Pichileufú, que quiere decir pequeño río. Bueno, no vamos a seguir con esto porque mejor que sea... Yo simplemente ejemplos que fui tomando para confesar, digamos, esta ignorancia que tengo y que comparto con muchos. Y creo que esta riqueza lingüística debe ser parte de los mapuches y de otros pueblos originarios, ¿no? De huichis, com, guaraníes y tantas otras contribuciones, collas en aymaras, quechua. Y creo que esto forma parte de la cultura argentina y que por una vez tenemos que plantearnos, queremos una patria de diversidad cultural. Entonces, simplemente para dejar esta columna, les quería leer para terminar con la columna de hoy, quería leer un poema que hace tiempo escribí sobre pues siempre me llamó la atención esta discriminación de los pueblos originarios, y había escrito un poema sobre los mapuches, un poco como pidiendo perdón, ¿no? A nivel personal, ¿no? Porque los que tienen que pedir perdón sería el Estado argentino globalmente, por lo que ha estudiado históricamente. Y en vez de seguir reprimiendo, haría falta una reparación histórica. Entonces había escrito este poema que lo hago como una contribución desde mi impotencia, ¿no? ¿Qué puede ser un poeta, encima hijo de inmigrantes, que no maneja estas lenguas originarias frente a este problema? Pero simplemente, como solidaridad con el pueblo mapuche, dejo este poema. Hacia el sur, América humillada, América de rodillas al sur, rostros preñados de siglos, rostros con surcos nacidos, rostros como biblas de piel. Venid al sur, leed en los rostros, los bien pensantes que desarrollan pobres, los bien sintientes que salvan almas, los bien educados que sinceran maneras. Venid y leed. Hacia el sur, América en un rostro. Todo podéis leer, entre líneas, entre signos, entre destellos inconclusos. Descifrad la sabiduría del vencido en la inclinación de las arrugas, el orgullo pese a todo en el fondo de la frente, la esperanza acurrucada en el portal de los refranes. Al sur, América en un rostro, el honor borracho a sabiendas, con sus coloridos tapices para bondad de los turistas. La humanidad de rodillas al sur, y hace frío, hace azul, hace triste en los Andes, hasta llover en vergüenzas. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima con Mirada Poética en Obligados a Volver. Buenas tardes, soy Mónica Nasif y hoy quiero hablarles de una obra musical. Sí, ustedes dirán, esperábamos los comentarios de algún libro, ¿no? Hoy quiero hablarles de una obra musical
cuyas letras de canciones son realmente textos líricos muy, muy bellos y muy dados a la descripción del momento en el cual se ubica esta obra, el momento histórico. La obra se llama Taquiongói y es de Víctor Heredia y cuenta de una manera muy lírica el exterminio del imperio inca a manos de los españoles. Cuando digo inca, digo desde el Cusco, Perú, hasta prácticamente la provincia de Mendoza de nuestro país. En todo ese conglomerado, bueno, ha habido otros pueblos, como por ejemplo los diaguitas. Y esta obra cuenta toda la gesta, entre comillas, española, la gesta conquistadora sobre el continente americano. Y ahí desfilan personajes como Atahualpa, como Juan Chelemín y otros que, sobre todo Juan Chelemín, que fue el gestor principal del movimiento revolucionario llamado Taquiongói, que fue el último movimiento revolucionario contra los españoles, que se sucedió en promedio más o menos hacia mediados del siglo XVI. Y Taquiongói significa las 7 cabritas, que es una constelación, porque los incas, al igual que los mayas, estaban muy relacionados y eran muy, muy relacionados con cuestiones del cielo, del firmamento. Eran muy buenos astrónomos, inclusive tomaban estas referencias astronómicas para construir sus ciudades sagradas, como el Cusco, por ejemplo, o Machu Picchu. En fin, la obra de Víctor Heredia relata cómo fueron sometidos, cómo fueron exterminados estos pobladores originarios hasta su total muerte, que fue más o menos hacia 1530 y tantos. El que vino acá a Perú, el español que vino acá a Perú, fue Francisco Pizarro. Fue el responsable de la muerte del Inca Atahualpa. Eso se recuerda como un hecho bastante penoso, en el cual secundado por un tal cura Valverde, que fue el que le arroja la Biblia a Atahualpa. Bueno, y se sucede todo el hecho ahí. Las canciones que hablan, o las canciones que hay en esta obra, hablan de toda esa gesta absolutamente invasora y de lo que los pueblos originarios dejaron, obligados, abandonaron sus costumbres, sus hábitos, cómo los forzaron a trabajar en las minas del Potosí. Yo les recomiendo que escuchen la obra, presten atención a la música, es bellísima, pero que presten atención a las letras. Tiene 2 partes, el Taquiongói, y cómo que abre justamente hablando de los años que hace que estos pobladores están en estas tierras, los pueblos originarios. Después se suceden canciones en las cuales se habla de la vida de estos pueblos originarios, de cómo vivían, sobre todo para pensar en qué les fue sacado, ¿no? Qué les fue robado, además de sus vidas. Los invito a que lo escuchen en YouTube, están las 2 partes enteras. Hay músicos invitados, por ejemplo, Baglietto canta con Víctor Heredia una canción que realmente es hermosa, que se llama Potosí, que está en el segundo Taquiongói, y que disfruten de la obra, porque realmente vale la pena. Es una obra que se hizo hacia 1984-85, se expuso en el Luna Park, así que bueno, los invito a que la escuchen y a que la disfruten. Nos veremos en el próximo encuentro. Gracias por estar.
Abran los ojos, ya no recuerdan. Que no ven qué está pasando, ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, no queda tiempo. Que dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se paseó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia. Hoy la parca marca el arca de Bolivia. Tan tibia la tinta del periodismo carca, anfibia las cartas que muestra la comarca. Evo, orgullo indio nuevo, el capítulo más lindo, líder de fuego. Ejemplo para las élites tan sordas, indígena que tira su modelo por la borda. La OEA nos mea y foguea el descalabro. Me cago en Bachelet y en Luis Almagro. Mareas racistas que en nombre de Cristo en la cresta del mismo infierno se han visto. Camacho, otra escoria en la fera, otro fallo asesino como Lenin y Piñera. Mano de obra sobra, para la CIA cobran. Las cobras para clavar hasta la encía y podrán llamarle como quieran, usar excusas torpes, pero está más que claro que esta mierda es un golpe. Gringo basura, tu plan siniestro fue por Oriente y hoy volviste por lo nuestro. Maestro del mal, secuestro diestro, piratas como ustedes siempre vuelven por el resto. Otro monigote en televisión da asco. Tapa las muertes y se las soba los cascos, porque hay millones que viven dentro de un frasco y parece que la tapa sea atasco. Mucho maquillaje, todo de plástico. Ahí va la rubia con delirios místicos, siguiendo el rumbo de Guaidó que rústico. Y lo patético no le quita lo drástico. Mástico otra vez el sabor amargo de mis hermanos nuevamente ante el letargo. Poniendo el pecho y resistiendo yo ardo. Las vidas son del pueblo, las armas del encargo del matador de sueños, dueño del opio. Maldito el que le apunta a uno propio. Ejército y policía formados por la CIA para que rían ante el que trabaja. Vaya ironía, ¿quién lo diría? Si el de uniforme también es clase baja. Se raja la región, el buitre festeja. Hay nuevos luchadores tras las rejas. En Argentina se alza la esperanza. ¡Ja! Lula está libre y el pueblo no descansa. Las lanzas siguen en alto ante sus lanzamisiles. Acá no van a haber personas mansas. En Uruguay no van a abrir la puerta a esa oferta de gran carisma pero con el alma muerta. La fragua encendida aunque nos tape el agua. Les duele en Venezuela y Nicaragua. Odian el aguante de los latinos que no caen y de varios que nunca se distraen. Quisieron matar a Evo y no pudieron. La solidaridad fue más que el miedo. Orgullo es México, sorteando el vórtice. Vergüenza son todos los sucios cómplices. Ya pudieron ver lo que es un indio gobernando. Ahora van a verlo resistiendo. Ahora van a ver a aquellos que viven mintiendo. Cómo le erraron al elegir bando. Que algún creyente me explique, que me explique cómo Dios permite que Montaner tenga Twitter. La historia se repite olvidadizo. Y esto no es una canción, es un aviso. Ya hubo mucha sangre, ya fuimos carne del cañón mucho antes. Iba a ser tarde si ahora no nos ponemos en sitio. Y entendemos que ya vienen por el litio. Quieren gas y petróleo, monopolios rentables. Y cuando tengan sed, agua potable. Y vos ahí esperando que alguien de modo amable lo diga en la televisión por cable. Hablen o diferencio, no hay pecado más indigno que el silencio. El que calla otorga y es órgano del cuerpo. Y no sirve después contar los muertos. No, que hable el deporte, que hable la música, que hable las calles y las redes. Que comprendan que no pueden ocultar un genocidio. Estos ya no son tiempos para tibios. El mejor presidente de Bolivia en el exilio. El racismo despliega su martirio. Y yo otra puta noche donde el sueño no concilio, tratando de que salgan del idilio. Que esos héroes de los que no me hablaron en la escuela resurjan para torcer la secuela. Que la huella de su suela sea gigante y los hijos del sol venzan al guante. El límite, el fin de tantos males, la línea divisoria entre morales e inmorales. Evo recuperó el orgullo indígena. El pueblo va a enterrar la miseria indigna del que cree en esas fábulas exógenas y le abre la puerta a intenciones malignas. Pueblo único, soberano que designa, impúdico el que llama la rapiña. Unidad latina, esa que aún camina cada vez que surge el imperio patina. Viva Haití, no la timan, no le atinan la línea fina. Y el mismo destino nos envuelve. No será nuestro cuerpo ese que cuelgue. Patria grande, la colonia disuelve. Evo es pueblo y el pueblo siempre vuelve. ¡Ah! Evo es pueblo, sí, y el pueblo siempre vuelve. Evo es pueblo, y el pueblo siempre vuelve. Me acompañan esta noche en bajo el hombre de los sentimientos, Federico Perea, con nosotros. Lo tenemos por ahí atrás a nuestro George Clooney, el hombre de la medicina en las teclas, Pablo Barraca, con ustedes.
Prepárense que este se viene, el local, el querido e invaluable Gorra en la batería. Qué lujo, gente, qué lujo. Para plantar semilla, para hacer mella y humillar las millas de tu extensión y la de tus hermanos como base operativa para controlar el plano. En tu suelo encontró a su mejor discípulo con un corazón minúsculo, sin patria ni escrúpulos. Su camino es muerte por la calle del lacayo. Álvaro Uribe, la talla del cipayo. Otro rayo de sol que te ilumina mi Colombia. Otro día de violencia que te hunde entre las sombras. Otro latino que te nombra nación hermana, porque tu destino es ser libre y soberana. Naciste grande, legendaria y con honor, bendecida por el Inca y por el Libertador. El sabor de tu orden natural es orgullo en cada lugar del orbe. Absorbe amor al borde del colapso y quieren más. Aquellos que te han robado lo más preciado, la paz. Sobre la faz de la tierra se despliega el sucio plan que te tiene de rehén para seguir negando el pan. Bang, bang, se escuchan los disparos. No es nada raro desde que te entregaron. Y ese acuerdo no se concreta nunca. Si el gendarme del mundo es el que apunta, apunta, apunta a tu nuca y retruca. Se hunde el buque, vino el virrey, nombró a su duque. Después de rezarle a los santos, esos premiados por anticipado antes de los resultados. Tu clima te bendice y te castiga. El narco número 82 planes abriga, porque el patrón del mal terminó mal y se olvidó del criminal que se ubicó en el sillón presidencial. Quiere jugar a la guerra desde el Estado, si es manejado por la DEA, como todo el mercado. Se pasa y pasará por el culo cada tratado de paz, porque para eso fue reclutado y se prepara el paramilitar para debilitar a cada fuerza popular que contradiga su modelo. Y van pichonzuelo, esa luz que te encandila es la memoria del pueblo que nunca olvidará Dylan. Es el mismo plan de mierda que se expande. Miren cómo nos ajustan y verán la patria grande, que es una para el pueblo y una para el verdugo. Y así balcanizadas más fácil tomarle el jugo. Ya no queremos ver madres que se lamenten. Sabemos que el poder primero está en la mente y latente. El colonialismo sigue vigente y antes que el territorio es la cultura patente. En un genocidio se desangra Colombia, invisible ante los ojos del mundo, y agobian tantos años de miseria para la mayoría. En la carnicería que brinda la oligarquía más violenta del continente. La tele comenta otro ataque a Medio Oriente. Ya toleramos tanto, ya vimos tanto llanto. ¿Cuántos espectadores más necesita el espanto? ¿Cuántos años más insistirá en el extravío de magnicidios y de falsos positivos? El eterno Gaitán denuncia desde el recuerdo, a la rodilla en tierra ante el oro de los cerdos. No quiero más patio trasero, quiero ser el que pateó el trasero del matón embustero que se creyó dueño de lo que no era suyo y pesadilla fue su sueño. Acá se corta esta racha triste y los espejismos que muestran cambio y quieren lo mismo caerán tarde o temprano. Millones de almas soltarán la mano al amo, no pueden con la fuerza del legítimo reclamo. Unas cuantas familias y unos cuantos mucamos al pueblo colombiano que defiende su verdad. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad, justicia social es paz. Paz es memoria que nunca bajó los brazos. Abrazar a la victoria, abrazar a la victoria. Colombia, tu piel, tu raíz, tu historia te llaman a ver renacer esa gloria. Sin yugo, sin fuerzas que tuerzan tu suerte. Sin sangre, sin ser anfitrión de la muerte. Colombia, ya no hay tiempo para estigmas, es hora de que sea vos misma, Colombia, que se haga sentir tu canto, porque unos pocos no pueden con tantos. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte
por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.